la tumba subió, sin triunfante Él resucitó. Para siempre ya dominio sobre el mal, por los santos tiene gloria celestial. Triunfó, triunfó, aleluya, Él triunfó. Y la prisión del Salvador, a la redención de mi Señor. Desde la tumba subió, sin triunfante Él resucitó. Para siempre ya dominio sobre el mal, por los santos tiene gloria celestial. Triunfó, triunfó, aleluya, Él triunfó. La muerte ya venció, Cristo el Señor, la salvación nos dio el Redentor. Desde la tumba subió, sin triunfante Él resucitó. Para siempre ya dominio sobre el mal, con los santos tiene gloria celestial. Triunfó, triunfó, aleluya, Él triunfó. Amén, Él triunfó, ciertamente triunfó, y hoy gozamos de su triunfo. Hermanos, pueden tomar asiento, muchas gracias. Ciertamente hoy gozamos de su triunfo, porque en la libertad de su redención vivimos, y gloria sea el nombre del Todopoderoso. Y por eso hoy también podemos cantar todos juntos el 397. Perdón, el 397, ¿no? Me equivoqué de número. Está por aquí el 394. La hermana ya lo tiene por allá. 394. Mis culpas Él llevó. Seamos pacientes con el internet. El internet a veces no es nuestro mejor aliado, pero sabemos que debemos ser persistentes en el Señor. Muy triste brilla Salvador, mis culpas se llevó, mis culpas se llevó, eterna dicha en su amor, mis culpas se llevó, mis culpas se llevó, mis culpas se llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mis culpas se llevó, mis culpas se llevó, a Él feliz elevo mi canción, mis culpas se llevó, mis culpas se llevó, mis culpas se llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Vivo libre de condenación, mis culpas se llevó, mis culpas se llevó, sus dulces paz me llena el corazón, mis culpas se llevó, mis culpas se llevó, mis culpas se llevó.
llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tus culpas borrará, tus culpas borrará, perdón tendrás, criaturas al Señor, tus culpas borrará, tus culpas borrará, tus culpas borrará, y limpiará tu corazón, y dirás feliz en tu canción, mis culpas se llevó. Amén. Ciertamente nuestras culpas se llevó. Y el saber que Él llevó nuestras culpas nos trae a adorar, nos trae también a orar como el día de hoy. Y a partir de ahora, hermanos, Él queda abierto para que tengamos nuestras peticiones que Él ya sabe. Bueno, queridos hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Señor les bendiga. Amén. Qué privilegio, ¿verdad? Es un honor estar nuevamente en este local que el Señor nos ha regalado, nos ha prestado. No sabemos hasta cuándo, solamente Él lo sabe. Y nos hemos gozado mucho lo que fue la semana pasada, cuando los niños en la escuela de verano, un buen grupo de niños y yo pensaba cuando ellos pasaban al frente, es el futuro del mañana y eso queda en la mente de ellos y damos gloria a Dios por ello. Y debemos de seguir siempre orando y darle continuidad a los jóvenes que estuvieron también. Vamos a seguir en ese mismo camino, dándole clases para que aprendan la instrucción y puedan crecer en el conocimiento de la verdad. Bueno, les invito a que vayan a las Escrituras en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Vamos a estar analizando un par de versículos en Mateo, capítulo 16, de un tema muy importante que creo que nos viene para bien en esta preciosa tarde y noche, para seguir avanzando, seguir creciendo, seguir meditando. En el capítulo 16, para entrar en contexto, vamos a leer desde el verso 13 al verso 20. Dice así las Escrituras: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, bueno, habían dos Cesareas, una era la Cesarea la marítima, Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Oremos. Señor y Padre que habitas en gloria, le damos gracias por este privilegio, Dios, de poder abrir las Escrituras y encontrar estas verdades que nos sirven para edificar nuestras vidas y conocerte, Señor, más de cerca a ti. Sabemos que ese es el anhelo que tú tienes, Señor, para con tu iglesia, que nosotros, Señor, podamos aprender más de ti, y no solamente como una información más, Señor, sino ponerla en práctica y así, Señor, servirte con alegría y con gozo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que quisiera que meditáramos es acerca de la iglesia, y lo he titulado, por ponerle un título, la edificación de la iglesia.
es muy importante notar que cuando el Señor le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y quiero que meditemos en esa palabra, edificaré mi iglesia. Cuando el Señor hizo la creación fue algo instantáneo, sea esto y fue hecho, sea la luz y fue hecho, y todo lo que Él hizo, pues lo hizo en un periodo corto de tiempo. Pero cuando se trata de la iglesia, Él dice, edificaré mi iglesia, porque no hay una iglesia perfecta, sino no hay necesidad de edificarla. Él dice, edificaré, y el Señor trata con la iglesia día tras día, porque somos seres imperfectos en un Dios perfecto. Y Él quiere tratar con nuestra vida, quiere ayudarnos para seguir creciendo, pero no significa que nunca nos vamos a equivocar. Somos seres humanos y nos podemos equivocar. Incluso podemos pecar. No es que nos dé licencia para pecar. La Biblia dice que el que practica el pecado no es de Dios, pero hay muchas formas. Incluso las Escrituras dicen que si nosotros sabemos hacer algo bueno y no lo estamos practicando y no lo hacemos, pues estamos también pecando. Entonces hay muchas formas también de pecar, pero Él dice, edificaré mi iglesia, y cada día el Señor trata con nuestra vida. Así es la paciencia de Dios, que trata con nosotros, pero para nuestro bien, para conocerle mejor, para crecer, para equivocarnos menos, hasta la venida del Señor Jesucristo. Dijo el gran apóstol Pablo, yo todavía no lo he alcanzado. Una cosa hago, olvidando el pasado, y prosigo a la meta, a ver si algún día ha sido aquel que me asió algún día, en una ocasión. Es decir, es una carrera con paciencia hasta llegar a la meta, y nuestra meta es cuando estemos en la presencia del Señor. La palabra iglesia, buscaba la palabra iglesia, porque a veces nosotros decimos, voy a ir a la iglesia, o qué significa iglesia, o qué es iglesia, de dónde viene esta palabra iglesia. La palabra iglesia viene del griego, que es la palabra eclesia, que significa asamblea o congregación. Cuando la gente, los griegos, se reunían para discutir un tema, un grupo de personas iba a un lugar y le llamaban una eclesia, una iglesia, una congregación, y ahí discutían diferentes tipos de temas. A eso se le llamaba eclesia, la congregación, la iglesia, asamblea, pero no es un lugar. No, nosotros decimos, vamos a ir a la iglesia, pero en cierto sentido sí, estamos ahora como iglesia, pero cuando nosotros vamos, ya la iglesia también se va. La iglesia no queda aquí, este es un local, es un lugar donde obviamente pues nosotros alabamos al Señor y se tiene que ver respeto, en un lugar que se adora al Señor, que se le rinde culto, pleitesía a nuestro Dios. Pero cuando nosotros nos vamos, pues el lugar es un lugar. La iglesia se va. Ahora, en el Antiguo Testamento era totalmente diferente. En el Antiguo Testamento Dios decidió vivir en cierto sentido, porque Dios está en todos lados, pero la gloria de Dios estaba, por ejemplo, en aquella carpa gigantesca que tenía el pueblo de Israel, que le llamaba la tienda del testimonio, y después pues el tabernáculo, y después en el templo. Ahí estaba la gloria de Dios, donde nadie podía entrar. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar con sacrificio, con sangre, no de él mismo, sino que con sangre ajena, y podía entrar, y tenía que entrar, no podía entrar de cualquier forma, sino que tenía que consagrarse, tenía que entrar en santidad. Llevaba unas campanitas y iba amarrado, y según iba caminando las campanitas iban sonando, y si las campanitas no sonaban, pues había... ¿Se acuerdan unos que ofrecieron fuego extraño también adelante de Dios y ahí quedaron fulminados? O sea, no se podía entrar en el lugar santísimo, porque estaba dividido también, estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. Entonces Dios decidió vivir ahí, en cierto sentido, ahí en ese lugar. Pero ya en el Nuevo Testamento, Pablo, en el capítulo 17, verso 24 del libro de los Hechos, Pablo había una idolatría tremenda, y Pablo les dice, yo veo que ustedes son bastante religiosos, que le construyen templo a cualquier cosa y rinde culto, pero habían hecho un altar y le habían titulado al Dios no conocido. De él es que yo les voy a hablar. Y dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es decir, Dios no habita en ningún templo hecho por manos humanas. O sea, Dios tiene una iglesia general, una iglesia universal,
donde está formado de un grupo de hermanos en diferentes lugares. Por ejemplo, Nueva York tiene muchas iglesias. No significa que Dios mora en ese lugar, no, es un grupo de hermanos que se congregan en diferentes lugares a adorar al mismo Dios que nosotros mismos adoramos acá, al Dios que adoran los argentinos, al Dios que adoran los de Australia. En cualquier lugar no hay que ir a buscar la bendición de Dios a otro país. Hay un avivamiento, escuché en una ocasión que había un avivamiento en Texas y mucha gente iba para Texas. Pero Dios está en todo lugar, no en todas las cosas, que es otra cosa, valga la redundancia, sino que Dios está en todo lugar, y Dios está aquí en este lugar con nosotros, como está con nuestros hermanos en cualquier lugar que están rindiendo culto, y también mora en cada uno de nosotros. Entonces Pablo les dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y también a los Corintios, en el capítulo 3, verso 16 de 1 Corintios, les dice, ¿no sabéis que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, nosotros mismos, Dios decide venir y construye, edifica su propio templo, pero espiritual. No un lugar físico, sino que un lugar espiritual. Ahora, hay un momento cumbre donde Pedro le dice al Señor Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ni un judío reconocía que el Padre tenía un hijo. O sea, esta es una declaración tremenda. Por eso le dice el Señor Jesucristo, bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló sangre y carne. O sea, esto no te lo reveló ni tu abuela, ni tu padre, ni tu madre, ni tus hermanos, sino que esta revelación viene directamente del Padre, el mismo que me revela todas las cosas a mí. Pero nosotros podemos decir lo mismo porque tenemos toda la revelación completa en las Escrituras. La revelación que el Padre le da a Pedro, el Padre nos ha dado a nosotros también. Porque tenemos toda la Biblia por escrito. Nosotros somos bienaventurados porque tenemos toda la Biblia por escrito. Hay muchas personas, muchos creyentes que no tuvieron la Biblia por escrito. El Antiguo Testamento que leían los discípulos, pero no tuvieron. La Biblia no estaba el Nuevo Testamento. Pero nosotros tenemos el privilegio que tenemos toda la revelación. Y ahí no lo confronta, sino que el momento cumbre donde le dice, y yo también te digo, está hablando Dios mismo con Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando nosotros leemos así, bueno, los católicos dicen que la iglesia, Dios la edificó en el apóstol Pedro, pero no es lo que dice la Biblia. Le está diciendo, tú eres Petro, como nosotros, todos nosotros, y después lo voy a explicar, todos nosotros somos Petros. Tú eres Petro, y sobre esta Petra, tú eres piedra, y sobre esta roca, sobre esa declaración que tú acabas de dar, sobre esta roca, que la roca es Cristo mismo, edificaré mi iglesia. Es decir, le está diciendo, yo voy a edificar mi iglesia en mí mismo, porque yo soy la Petra, la roca, y tú eres Petro, piedra, totalmente diferente. Pero en el español, cuando uno lee así, dice, bueno, y ahí donde se dice que edificó la iglesia sobre el apóstol Pedro. El Señor Jesucristo no edificó la iglesia en ningún hombre, sino que en sí mismo, porque nosotros somos, incluso todos nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y le sigue diciendo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A veces nosotros podemos cometer otro error. Esta es mi iglesia, voy a ir a mi iglesia. Es que la iglesia no es de nosotros. Nosotros formamos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero la iglesia, dice el Señor, es mi iglesia. Y lamentablemente hay personas que se adueñan de la iglesia. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, muchos pastores que se adueñan del rebaño. Cuando dice la Biblia, apacentad la grey del Señor. No mi grey, la grey del Señor. La grey es del Señor, la obra es del Señor, la iglesia es del Señor. Y Jesucristo dice, mi iglesia. Porque Él la iba a comprar, porque ahí todavía no había ido a la cruz. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque Él iba a vencer al infierno. Y Él no lo iba a permitir, pero le dice unas palabritas en el verso 19. Y a ti te daré las llaves
del reino de los cielos. Nosotros también tenemos una llave. Esta es una llave también. Esta es una brújula, es un mapa, es un GPS, pero también es una llave. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que permitas, Pedro, en la tierra será permitido en los cielos, para variar un poquito. Y todo lo que permitas, todo lo que no permitas en la tierra, no será permitido en los cielos. ¿Qué significa esto de atar, desatar, o permitir o no permitir? ¿Cuándo esto se cumplió? Se cumplió. ¿Qué son las llaves del reino? Las escrituras nos dicen que en un momento estaba Pedro en una casa de un tal Simón el curtidor y tenía una gran hambre. Había un señor llamado Cornelio que tuvo una visión y le dice: manda a alguien a Jope y tráeme a alguien que se llama Pedro. Él al siguiente, cuando se va a la visión, dice que manda a 2 de sus siervos. Pedro tiene un hambre y sube al sótano. Y es cuando el Señor le muestra un lienzo que baja y le dice 3 veces. 3 veces le negó Pedro, 3 veces vio la visión, 3 veces el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Dice que le dice: Pedro, si tanta hambre tú tienes, pues mata y come. Pedro dice que vio animales inmundos y él le dijo: no, Señor, yo nunca he comido animal inmundo. Pedro, mata y come. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? Porque para los judíos, los gentiles, éramos inmundos. No llames inmundo lo que yo limpié. Y cuando él está en la visión y se va y el lienzo es recogido nuevamente, tocan la puerta de Simón el curtidor. Y ve, y Pedro sale y se va con ellos y llega a la casa de Cornelio. Y cuando llega a la casa de Cornelio, la casa está llena. Y dice que Cornelio llegó y le quiso dar reverencia, se quiso postrar y le dijo: Pedro, no, aquí adoramos a Dios, no adoramos a los hombres. ¿Qué le trató de decir el Señor? Pedro, a ti te doy las llaves. Que Pedro iba a utilizar esa llave, porque la llave tiene 2 funciones. La llave sirve para abrir o para cerrar. No tiene más otra función. O para abrir o para cerrar. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo? Pedro, a ti te doy las llaves del reino, porque Pedro fue el primero que habló a los gentiles. Y Pedro tenía las llaves del evangelio. Y dice que todos los que estaban ahí, pues se arrepintieron. Todos aceptaron al Señor y descendió el Espíritu Santo. Y dice que todos hablaron también en lengua los que estaban en la casa de Cornelio, la misma experiencia que tuvieron aquellos 120 hermanos judíos en el aposento alto. Y Pedro entiende que no solamente era para ellos, sino que también la gracia ha llegado también a los gentiles. ¿De qué se trataban las llaves del reino? Bueno, que Pedro iba a predicar, y por primera vez a los gentiles, y muchos de los gentiles se iban a arrepentir. Pablo dice en una ocasión: ¿y cómo van a creer si no hay nadie quien les predique? Es decir, nosotros tenemos una llave. Si nosotros no hablamos, pues en cierto sentido estamos deteniendo que el evangelio prosiga. Porque si no anunciamos el evangelio, si no le hablamos a nadie, y si somos espías del reino, pues eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros hablemos. A veces se habla sin palabra con el testimonio. Y va a causar curiosidad en la persona. Incluso va a llegar esa persona y le va a preguntar: ¿y tú eres creyente? ¿Tú vas a la iglesia? Porque lo van a ver diferente. Lo van a ver distinto. Entonces, a veces se da testimonio sin palabras. Sin palabras. Pero el Señor dice: edificaré mi iglesia. Como dije, la iglesia es del Señor. Y quien la edifica es Él. No somos nosotros. Nosotros somos simplemente instrumentos del reino de Dios. Dice en el Salmo 27, no me recuerdo el versículo, creo que está el versículo 23, que dice que si Jehová no edificare, en vano trabajan los edificadores. Y si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Es decir, todo lo hace el Señor. La obra, quien la hace, es el Señor. Una persona se puede empezar a edificar, a hacer muchas cosas, pero puede edificar sobre heno, hojarasca,
cosa que no le va a servir cuando esté en la presencia del Señor. Por ejemplo, aquellas personas que hicieron cosas para que la gente le aplaudiera, para que la gente le reconociera y para que la gente, para ganarse su propia gloria. Dice la Biblia, en aquel tiempo va a sufrir pérdidas. Pero lo que el ojo de Dios ve cuando alguien hace algo y lo hace para el Señor, aunque nadie lo esté viendo, pues eso le va a contar en el reino de Dios. En la iglesia de Corintios había muchos que escogían a sus predicadores. Decían, no, es que el apóstol Pablo, a mí me gusta cómo predica el apóstol Pablo. Otros decían, a mí me gusta cómo predica Apolos, un hombre ferviente en espíritu, dice las Escrituras. Otros, no, a mí me gusta cómo predica Pedro, Kefas o Pedro, que es el mismo. Y otros decían, no, a mí no me gusta ni Pablo, ni Pedro, ni Cefas. A mí, yo soy de Cristo. Pero esto de yo soy de Cristo no era porque, no, yo estoy bien. No, porque se creían más espirituales todavía. Y dice Pablo, pero Pablo regó, Pablo sembró, tiró la semilla, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. O sea, no es ni importante tanto Pablo como Apolo como Cefas, sino que el Señor Jesucristo. Y una obra crece siempre y cuando se hagan las cosas bien, pero quien hace la obra es el Señor Jesucristo. Incluso nosotros no podemos presionar a una persona. Podemos hablarle del evangelio, pero no es por presión, no es por obligación. Tienes que hacer, no es por obligación, sino por convicción. Sino por convicción. Las Escrituras dicen que nosotros somos piedras vivas. Por eso les dije, todos nosotros somos Petros. Porque Petro significa piedra. Pero no una piedra muerta, sino que una piedra viva. Porque Cristo está con nosotros. Porque si Cristo no está con nosotros, pues somos piedras muertas. Pero si Cristo está con nosotros, pues somos piedra viva, como el mismísimo Señor Jesucristo es la piedra angular. Dice, la piedra que desecharon los edificadores. Y hay muchos que siguen desechando la piedra. La más importante, que es Cristo mismo. La piedra angular, dice, la que hace el ensamble, la más importante, que los edificadores la desecharon, como es decir, el pueblo de Israel no lo aceptó, vino a ser la mejor piedra, la más importante, la piedra angular. Pero nosotros en esa piedra angular también conecta la energía, que es el Espíritu Santo, y venimos a ser piedras vivas. Por eso el Señor dice, edificaré mi iglesia. Está tratando todos los días con nosotros en un templo espiritual, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y no solamente el Señor hace eso, sino que a cada uno los da carismas o los da, que son los mismos, dones. Mínimo, cada creyente mínimo tiene un don. O dos. O puede tener tres. El Señor nos da dones, pero no nos da los dones para que nosotros los tengamos y nos quedemos con ellos. En aquel tiempo dicen que las cosas más importantes, las cosas de gran valor, las escondían bajo tierra, las enterraban y allí las mantenían pues reservadas y que nadie se diera cuenta el tesoro que tenían. Pero Dios nos da dones a nosotros no para que lo enterremos, no para que lo escondamos, sino para ponerlo al servicio de la obra del Señor. Nadie puede decir, es que yo no sé cuál es mi don, yo no sirvo para nada. No, todos nosotros somos útiles. Delante del Señor, pues todos somos iguales. Dios no hace acepción de personas. Dios a nosotros, todos nos ve iguales. Y si una persona hace más, porque Dios mismo pone el querer en esa persona. Pero no significa si otra persona pide sabiduría y le pide al Señor y pide servirle de corazón, pues Dios se lo va a manifestar. Solo es de pulir ese don que Dios le ha dado. Lo ha capacitado con talentos también. Pero para todo esto se necesita también, porque una cosa es, bueno, yo voy a la iglesia y el Señor la edifica, pero es bueno involucrarse en la iglesia, que son dos cosas diferentes. Una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es involucrarme en la iglesia. Y doy gloria a Dios que lo pude ver en la escuela de verano, que casi sé que algunos hermanos no pudieron, no es porque no sintieron el deseo, sino porque no podían estar. Pero la mayoría nos involucramos y fue muy bonito y ahí es donde se glorifica al Señor.
Porque y hubieron hermanas que me dijeron a mí, qué bonito ustedes trabajaron, porque todos estaban involucrados, cada quien hacía su labor donde lo habían puesto. Y es muy bonito, y eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que el Señor quiere para con cada uno de nosotros. Pero ¿cómo nos edifica entonces el Señor Jesucristo? Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nos está tratando todos los días, pero como en conjunto, como iglesia, ¿cómo nos edifica cuando una iglesia está unida? En la unidad está la fuerza. Y la unidad la produce el Señor, no nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad para producir una unidad. Que todo el grupo de hermanos, no, lo hace el Espíritu Santo. Lo hace el Señor. La unidad la produce el Señor, pero nosotros somos los responsables como piedras vivas de mantener esa unidad. Nosotros no podemos producir manzanas. ¿Cómo vamos a producir manzanas si no somos el Señor Jesucristo? Sí, podía hacer cualquier cosa. Nosotros no. No podemos decir sea una manzana o a esto que produzca un fruto. No podemos producir eso. Pero el hombre ha inventado una técnica que sí puede conservar la manzana, pueden conservar las frutas. No la producimos, pero la podemos conservar. No producimos la unidad, pero podemos conservar la unidad. Yo le dije a un hermano en una ocasión, hermano, yo prefiero perder una conversación. Hermano, usted tiene la razón, está bien, no pasa nada. Que se rompa la unidad. Porque la unidad es sagrada. Si Dios la produce, es algo sagrado. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Si a usted esta cosita a mí me está doliendo, estas ampollas que tengo acá. Con algo pequeño que usted tenga, si le duele un dedo, todo el cuerpo lo va, y si le duele la cabeza, pues no digamos. Si tiene un golpe en la pierna, lo va a sentir todo el cuerpo. Cualquier cosita, una uña, que es una uña, pero si a usted se revienta una uña, no va a poder ni dormir por ese dolor, o una muela, no digamos. Es uno de los dolores más terribles que pueda haber. Una inyección, cualquier cosa, todo el cuerpo se resiente. Pero ¿qué dice la Biblia en 1 Corintios 12:13? Que nosotros somos un cuerpo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, todo creyente. ¿Qué significa bautismo? Bautismo significa introducir en o sumergir en. Y nosotros hemos sido sumergidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, somos el mismo cuerpo de Cristo. ¿Solo los de Waterbury? No, en todo lugar. Tanto los hermanos de Providence, los hermanos de Yonkers, los hermanos de Parkett, todos formamos un cuerpo. Aunque podemos tener diferencias en la forma de adorar al Señor, pero en la doctrina, todo aquel que confiese que Jesús es el Señor forma parte del cuerpo de Cristo. Todo creyente forma parte del cuerpo de Cristo, independientemente de dónde sea, dónde viva. Pero todo creyente que se reconcilie con el Señor, que acepta al Señor, inmediatamente recibe el bautismo de sumergirse en el cuerpo de Cristo.